señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Otra vez seguimos conversando con los diferentes líderes y dirigentes latinoamericanos del movimiento continental Cinco Reformistas que vamos rumbo al sexto foro del liberalismo clásico latinoamericano. Y en esta ocasión nos vamos hasta Costa Rica. Ahí nos encontramos con Johan Quesada, a quien le brindamos nuestro saludo desde Lima y le damos la bienvenida a esta charla que tendremos en los próximos minutos con él. ¿Cómo estás, Johan? Bienvenido. Hola, José Alberto, un gusto saludarlo, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, como siempre, con toda la disposición, muy contento por la invitación y un saludo también a todas las personas que son parte de este movimiento cinco reformista del Foro Liberal de América Latina y en especial a quienes van a estar participando en el sexto foro también. Un abrazo a todos. Bien, el foro nos está demostrando, y no solo el foro, sino nos demuestra más bien los hechos, que son los que dictan la estrategia, que el problema en América y el problema en el mundo en sí es un problema que exige una lucha del foro contra los foros comunistas. Y para esto, alguien como tú, que es especialista en temas internacionales, en diplomacia, y que viene de Costa Rica, que es un país que a la vez es una oficina para América Latina de este nuevo orden mundial, su opinión va a ser muy importante. ¿Cómo ves la acción de este nuevo orden mundial en América Latina y qué debemos hacer desde un foro continental para contrarrestar esa acción, que no es otra cosa que la acción de un comunismo metido en los organismos internacionales? Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse para responder a ese interrogante es si realmente estamos frente a un nuevo orden mundial. Esa es una pregunta muy válida porque cuando hablamos de orden mundial, siempre tendemos a pensar que hay como una especie de sistema político global al cual los estados nacionales tienen que suscribirse. Y dentro del ordenamiento jurídico, pues entonces tendría que tener más peso el tratado internacional, la ley internacional, el derecho internacional que los derechos nacionales. Y en cierto sentido, digamos que a nivel académico es cuestionable, ¿verdad? Yo creo que el año que recién pasó, el 2020, nos lo demostró en el sentido de que podemos ver muchos países, muchos estados que cuestionaron precisamente todo el entramado burocrático, organizacional, internacional, empezando por la superpotencia global que es Estados Unidos, ¿verdad? Que claramente prácticamente le dijo que no, ¿verdad? A la OMS y a otras entidades, a otros órganos internacionales importantes, quitó presupuesto que tenía ahí metido. Entonces, y producto de la pandemia que se vivió en 2020, también vimos que la gran mayoría de países cerró fronteras, dejó de lado los tratados internacionales, fueran comerciales o de otra índole, y cerró filas, digamos, más a lo nacional. Entonces, ahí podríamos nosotros cuestionar si realmente estamos frente a un nuevo orden mundial o frente a un orden mundial, o si lo que tenemos más bien es como una especie de concierto internacional donde hay ciertas voces que quieren monopolizar los medios de comunicación, hegemonizar la comunicación y a partir de ahí hacernos creer a todas las personas, ¿verdad? Que pues eso es la norma, que eso es la regla que hay que seguir. Eso creo que es una reflexión importante. La otra reflexión que se puede hacer es sobre la dinámica de las organizaciones internacionales, porque si hablamos de un orden mundial, entonces tendríamos que preguntarnos a través de qué o a través de quiénes opera ese orden mundial. Y evidentemente la única forma institucionalizada que tienen son las instituciones internacionales o las OI que se llaman, ¿verdad? Organizaciones internacionales. Y aquí se da una dinámica muy interesante porque
hay un conjunto de personas que participan en estas organizaciones internacionales en nombre de los estados nacionales. Entonces, esas personas simple y sencillamente utilizan esos espacios como un foro de interacción para luego ir a sus países y digamos, diseñar política pública en función de lo que se habla en esos foros. Pero también ya hay una clase burocrática internacional que no responde a los intereses de ningún país en particular, sino que es ya un funcionario internacional, un tipo de funcionario internacional, un tipo de vocero internacional, un constructor de política internacional, ¿verdad? Entonces, ese tipo de burocracia, ese tipo de funcionario es, diría yo, que el que más puja hoy día a nivel internacional por imponer ciertos criterios a los estados nacionales. Pero todavía es un debate, yo creo que no podríamos hablar de un orden mundial consolidado, ¿verdad? Porque el Estado sigue siendo un actor súper relevante y diría yo que a nivel de relaciones internacionales del 2020 fue una evidencia de que el Estado sigue siendo el actor clave, el actor principal. Pero, y este es un gran pero, sí podemos identificar una gran cantidad de gente, ¿verdad?, que está pujando para poder bajar política internacional a gran cantidad de países. Entonces, en ese dilema estamos, así lo veo yo, no lo veo como un sistema ya consolidado, pero sí lo veo como un dilema, ¿verdad?, como dos fuerzas que están ahí pujando, por un lado el Estado a nivel individual y por otro lado todas las organizaciones internacionales y el sistema internacional en general. Y en medio de eso, pues obviamente hay diferentes foros, diferentes organizaciones, diferentes voces, como le decía yo al inicio, ¿verdad?, que quieren adquirir protagonismo. Y por supuesto que en esta última década, los grandes ganadores en esa lucha por la vocería han sido los progresistas, ¿verdad? Vivimos básicamente en un orden internacional progresista, donde la política internacional prácticamente se trata de la agenda marxista cultural, ¿verdad? Prácticamente esos son los ejes transversales de la política internacional hoy día. Estamos hablando de ambientalismo radical, estamos hablando de feminismo y toda la teoría de la diversidad sexual, todo este tema de la segunda y tercera ola de derechos humanos, estamos hablando de posmodernismo, el tema por ejemplo, indigenismo, todo este tipo de temas se han apoderado de esa agenda internacional precisamente porque de alguna manera son estatistas y son intervencionistas los que llegan a esos foros y ponen a esos funcionarios que después se convierten en los creadores de política internacional. Entonces, para terminar de responder la pregunta y no extenderme demasiado, me parece importantísimo que emerjan y surjan otro tipo de movimientos, como es el Foro Liberal, por ejemplo, de América Latina, que traten de también tener una voz a nivel internacional e ir construyendo su propio orden, ¿verdad? Su propio orden internacional. Porque el hecho de que haya uno no quiere decir que no puedan haber más. De hecho, a nivel internacional, a diferencia de a nivel nacional, no existe un gobierno central, no existe una única autoridad. Básicamente es una competencia comunicativa. Y si nosotros no permitimos que haya un único hegemón a nivel de comunicación digamos, una única agenda temática a nivel internacional, sino que armamos una nueva agenda, pues por supuesto que se puede entonces dar la pelea a nivel cultural y en otras áreas también. Bueno, para mí es bastante preocupante, indudablemente ellos van camino a copar, no han copado todo, pero están en camino a copar y en eso coincido. Y dentro de todos los estamentos como de los estados, de los países, siempre va a haber todavía una discrepancia, un enfrentamiento, ¿verdad? Es como los jueces comunistas se enfrentan con los jueces no comunistas en cada estado, igual que los fiscales comunistas con los fiscales no comunistas, igual pasa con los funcionarios de estos organismos. Pero ellos se sustentan en dos plataformas, sus foros comunistas, que son 5,
y las plataformas estas de los organismos internacionales que han logrado copar sobre todo eh, las cabezas de las organizaciones, a pesar de que tienen oposiciones internas. Esto, ¿cómo así se fue gestando? ¿Cómo así se fue dando? ¿Cómo llegaron allí? Yo a veces pienso que la administración Barack Obama tiene mucho que ver con ello. Todavía hay espacios y todavía, como dices tú, podemos crear un espacio de enfrentamiento, esos conceptos con el foro nuestro, ¿verdad? Pero ¿cómo así empezaron ellos a llegar, después de la caída del muro de Berlín, a copar tantos espacios? ¿De dónde salieron esos espacios? Sí, hay una, bueno, el punto histórico que usted acaba de citar, la caída del muro de Berlín, mucha gente lo interpretó como el fin de la historia. De hecho, hay un libro, el famoso libro de Fukuyama que se llama El fin de la historia, ¿verdad? Que se publicó, si no me equivoco, en el 91, 2 años después de la caída del muro de Berlín. Y de alguna manera se pensó, los voceros del capitalismo a nivel global, de alguna manera pensaron que el comunismo había muerto y que toda esta tendencia socialista, intervencionista, pues iba a ir desapareciendo o terminando de desaparecer, y entonces íbamos a vivir en un mundo donde privara la libertad dentro de las próximas 2 o 3 décadas. Pero ahí fue donde el comunismo de alguna manera mutó o se transformó, ¿verdad? Y empezó a cambiar la dialéctica históricamente materialista, casi de manera exclusiva económica, por una dialéctica más cultural. Y entonces ahí fue donde emergieron todas estas luchas, que muchas son inventadas, ¿verdad? Pero al final de cuentas ellos generaron ese conflicto dialéctico donde podían ver una clase excluida y otra dominante. La famosa lucha de clases, que antes era en lo económico, la pasaron a otros temas. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que en lo económico ya habían fracasado, de que el modelo no había servido, y entonces tenían que buscar otra forma de emerger dentro de los países, identificando más víctimas que pudieran, digamos, sentirse identificadas con esas ideas. Yo creo que ellos en la superficie abandonan el criterio, porque creo que si nos sumergemos, ellos siguen todavía aferrados al manifiesto comunista, al programa de 1848, siguen planteando la estatización, siguen planteando las expropiaciones. Acá han planteado una Sí, segunda reforma agraria, ¿no? sí, es verdad, porque, digamos, la estrategia consistía en primero generar una identificación con los voceros socialistas a partir de estas nuevas causas, ¿verdad? Más progresistas, y entonces señalar como enemigo número uno al capitalismo. Y entonces, cuando ellos señalan al capitalismo como el principal enemigo, ahí es donde entonces empiezan a meter nuevamente, de una manera camuflada, la agenda del manifiesto comunista, como dice usted, ¿verdad? Al final de cuentas, por eso es que casi todos estos movimientos que yo cité, ambientalistas, de diversidad sexual, etcétera, son de izquierda, son movimientos que se ponen la camisa del Che y salen a marchar. Entonces, realmente ahí inició, diría yo, la nueva ola del socialismo, ¿verdad? En ese punto de la caída del muro de Berlín se reinventan, y los últimos 20, 30 años se han dedicado básicamente a posicionar estas ideas y, como dice usted, camuflando junto a todas esas ideas la agenda económica, porque le han hecho creer a la población que el capitalismo es el enemigo. Ellos se han apoderado de las estructuras nacionales, y al apoderarse de las estructuras nacionales, en primera instancia construyen política exterior afín al progresismo y al socialismo, al intervencionismo, etc. La política exterior es lo que de un país se hace para poder incidir en los demás. Es una política, es nacional, pero hacia afuera, pero eso es política exterior. Y en segunda instancia, a través de su política exterior, ponen funcionarios en los organismos internacionales, generan tratados, generan convenios para construir política internacional, que es precisamente al revés, es de lo global o de lo intergubernamental bajarlo a lo nacional. Y así es como llegaron, esa sería la respuesta, ¿verdad? Primero lograron emerger en sus propios estados, construyeron política exterior,
dominaron los foros internacionales, los organismos internacionales, construyeron política internacional y esa política internacional es la que nos está llegando hoy día a nosotros, ¿verdad? La que nuestros gobiernos están comprando, la que nuestros gobiernos están suscribiendo y con la cual prácticamente hoy día nosotros tenemos que convivir. ¿Cuál sería para ti el aporte que le darías a este sexto foro liberal clásico latinoamericano? ¿Qué propondrías hacer desde el foro liberal clásico latinoamericano? Bueno, lo primero es, hay una gran cantidad de tareas que ya están hechas. Una de las cuestiones más importantes en las que se ha avanzado es en la creación de un discurso que no avale y que no le dé soporte al status quo, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Es un discurso revolucionario, pero la palabra nuestra sería devolucionario, ¿verdad? Es un discurso, Claro. digamos, que terminológicamente se aparta de lo que ha sido el progresismo, se aparta totalmente también de la derecha mala, de la derecha que también ha gobernado en algunos casos, pero que no ha dejado de ser también progresista en gran medida, y convierte la propuesta 5 reformas, el programa 5 reformas, en una tercera vía, en un tercer grupo de ideas, en un tercer conjunto de ideas con su propio lenguaje, con su propio discurso. Entonces, eso ya es un gran paso. Lo segundo, obviamente, es fortalecernos a nivel organizacional e ir identificando cuáles figuras, digamos, de corte internacional y también nacional podrían ser aliados en esta causa, porque hay que recordar que uno de los mecanismos más importantes que utilizó el progresismo para apoderarse de la agenda global fueron las ONGs, que de hecho explotaron como palomitas de maíz en los 90s. Y ahí usted puede ver que si usted revisa la lista de organizaciones no gubernamentales a nivel mundial, se dará cuenta de que todas son progresistas y todos tienen que ver con estos temas que nosotros estamos hablando, que nos están imponiendo hoy día, ¿verdad? Todas son prácticamente guerreras de uno de estos conflictos que ha creado discursivamente el socialismo y que la gente ha comprado. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo lo mismo. Primero, crear un discurso, crear una plataforma internacional, que exista una plataforma internacional, que es lo que estamos haciendo precisamente, y después de ahí empezar a ver cómo podemos ir construyendo la red de entidades, ya sea nacionales o internacionales, que puedan dar soporte a nuestra agenda. No necesariamente tienen que apoyar toda la agenda liberal clásica, o sea, no tienen que acoger todo el proyecto 5 reformas, pero sí aquellas áreas en las que podamos coincidir, ¿verdad? Y estoy seguro de que vamos a encontrar gran cantidad de actores que están ahí dispersos y si esto empieza a volverse fuerte, pues van a emerger nuevos actores también que van a sumarse. Y poco a poco, a través de ese trabajo, podremos ir entonces primero, digamos, popularizando nuestro criterio, haciendo que las personas lo conozcan, que sepan que hay una voz disonante dentro de todo ese concierto internacional y después de ahí empezaremos a tener acceso al poder, ¿verdad? Empezaremos a apoderarnos de las estructuras nacionales, de ahí brincaremos a las estructuras internacionales y empezaremos también a declararle la guerra ya en el ámbito formal. Esa sería como la vía que yo observo. Yo lo que veo es que hay un mercantilismo globalizado también. O sea, hay una alianza que se da entre el mercantilismo mundial y el comunismo globalizado del siglo XXI. Sí, las grandes corporaciones, muchas se han beneficiado del intervencionismo estatal. Eso es una alianza que tiene muchos años de existir, hoy día está vigente todavía y con más fuerza. Y bueno, vemos cómo en los países a veces sale, por ejemplo, un gobernante, por ejemplo, hablando de defender la producción nacional, ¿verdad? El gobernante sale y dice, tenemos que proteger el productor nacional. Y ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es para el gobernante el productor nacional? Eso es un colectivo. Hay que recordar que el liberalismo no ve la sociedad a través de colectivos, sino que la ve a través del individuo. Es subjetivista y es individualista metodológicamente. Entonces,
Si una política pública, un individuo al preguntarse ¿en qué me beneficia? No tiene respuesta, o peor aún, si la respuesta es que le perjudica, entonces esa política pública no puede ir. Lo único que es bueno a nivel de política pública es aquello que puede generarle un beneficio a todos. Y en ese sentido, esos colectivos que se mencionan en los discursos políticos, pues son trampas básicamente para darle privilegios a unos cuantos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay un arancel altísimo para la entrada de arroz. Y entonces los gobernantes siempre dicen que, tienen ese arancel para proteger al productor nacional. Cuando uno analiza la estadística, se da cuenta de que básicamente la forma en que está estructurada la norma beneficia a uno o dos empresarios que tienen el 80% de la producción nacional de arroz. Y el pequeño productor, lejos de beneficiarse, más bien queda perjudicado porque no puede competir en las condiciones que podría hacerlo si el mercado estuviera abierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que, digamos, esa alianza, ese social mercantilismo que usted menciona es muy real, es muy tangible, y me parece que ahí el reto más importante para nosotros como organización política tiene que ver también con el financiamiento, porque todo este social mercantilismo ha provocado que grandes empresas con mucho dinero, con mucho poder económico, pongan el capital digamos, a respaldar los movimientos intervencionistas, socialistas, estatistas, progresistas, y traten de enmudecer de alguna manera, al no darle fondos a las personas que promovemos la libre competencia, que promovemos, digamos, un capitalismo sano. Y en ese sentido, deberíamos de trabajar más en función de una guerra de guerrillas. Hoy día tenemos los canales digitales que han de alguna manera facilitado mucho la comunicación a nivel internacional, y si logramos construir no solamente un discurso, sino acuerparnos de unos cuantos genios comunicativos, creativos, que nos ayuden a llegar a más personas, a aprovechar las estrategias del mercadeo digital, o también buscar no uno o dos aliados muy poderosos, sino cientos o miles de aliados pequeños que sí estén entendiendo nuestro mensaje, ahí podemos nosotros entonces contar tal vez con algún respaldo económico que nos permita dar la competencia también en ese sentido, ¿verdad? Pero sí es cierto que estamos cuesta arriba porque el social mercantilismo es un status quo que le da ventajas a grandes corporaciones, y esas grandes corporaciones se encargan de financiar proyectos políticos que a su vez mantienen ese status quo. Y el deseo de no perder los privilegios, entonces conviven en ambas situaciones. Ahora, Costa Rica es la oficina de ese posible orden mundial o para América Latina. Está llena de organismos internacionales y desde allí se manejan muchas cosas, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo va a ser la organización psicoreformista en un país como Costa Rica? ¿Cómo enfrentar esas circunstancias? El caso de Costa Rica es muy interesante porque es un país muy pequeño, pero geopolíticamente sí es muy importante. Es un país que, como usted bien lo cita, es sede de gran cantidad de organismos internacionales, no solo globales, sino también regionales. Por ejemplo, a nivel del Sistema de Integración Centroamericano, a nivel del SICA, lo que se conoce como SICA, Costa Rica puede tener participación digamos, puede tener oficina acá en el país, o sea, siendo la sede oficial de la organización, yo diría que un 40-50% de los casos en el SICA. La otra capital centroamericana es Guatemala, pero evidentemente el nivel de influencia que tiene Costa Rica es altísimo. De hecho, funcionarios costarricenses o políticos costarricenses, diría yo, dirigen gran cantidad de organismos a nivel centroamericano. Entonces, sí es un país que tiene mucha influencia. Además, desde hace varias décadas, el diplomático costarricense se ha entrenado para ser vocero de causas progresistas. De hecho, a nivel internacional, Costa Rica se percibe como un país muy, muy muy progresista, siempre hablando de derechos humanos, hablando del ambiente y bueno, todo este tema que de alguna manera le da
como una connotación un poco especial, ¿verdad?, dentro del foro liberal, porque por lo menos a nivel oficial el discurso es muy contrario a lo que el foro promueve, pero eso no quiere decir que digamos que la voz oficial del país represente la mayoría de los costarricenses. Yo creo que aquí hemos sido también, al igual que en muchas otras partes del mundo, víctimas de una minoría que es más gritona, que es más irrespetuosa, que es más irreverente, que es más astuta a nivel político y que ha logrado acuerparse, como decía usted, de ciertos grupos con ciertos grupos económicos que le han financiado porque están viéndose beneficiados, pero que sin lugar a dudas no representa, digamos, lo que es la cultura del costarricense y los valores del costarricense. Yo creo que estamos gobernados por una minoría, no me da miedo decirlo. De hecho, el PAC llegó al poder ahorita con un 21% de los votos del padrón. Tuvieron que ir a segunda ronda y bueno, ahí fue donde ya pudieron ganar, pero estamos hablando de que una quinta parte del país fue la que votó por el actual presidente. Entonces, yo diría que eso es una evidencia, digámoslo así, de que el país, la voz internacional de Costa Rica no es exactamente la expresión del pensamiento del tico. Y ahí es donde habemos muchas personas que estamos dando la lucha, que estamos integrados a movimientos políticos emergentes que tratan de posicionar un mensaje distinto como lo son las 5 reformas. Y no hay otro camino, bueno, si queremos llegar por vía democrática, no hay otro camino que no sea buscar acceso a las posiciones de poder, buscar acceso al Parlamento, y en unos años buscar acceso al Poder Ejecutivo. Es la forma en que yo veo que podemos nosotros cambiar la realidad del país, pero sí, para el foro es importante tener participación costarricense porque, como le digo, es un país sumamente influyente, es muy respetado. Además, como a nivel geopolítico ha tomado decisiones que a nivel Centroamérica lo convierte en una ficha de la ajedrez internacional, aunque sea muy pequeño, ¿verdad? Hay que recordar que ya está en la OSD, fue el primero en romper relaciones diplomáticas con Taiwán y abrir relaciones con China. Y podríamos decir que también al tener a Nicaragua de vecino, siempre existe esa lucha, ¿verdad? Entre digamos, el Costa Rica desarrollado económicamente junto con Panamá y el Nicaragua socialista empobrecido bajo una dictadura como la de Daniel Ortega. Entonces, o sea, tiene características muy interesantes que lo convierten en un país estratégico definitivamente para el foro. Bien, John, como cerrando ya esta charla, que ha sido bastante interesante, John. ¿Quién es John Quesada? Bueno, yo soy un enriquecedor de vidas, así me defino. Trato de agregarle valor a las personas que me rodean y a las organizaciones en las que participo. Y mi historia es bastante bonita, me gusta mucho mi historia personal de vida. Yo nací en un pueblito muy pequeño, se llama El Salvador de Piedad Sur, en San Ramón de Alajuela, en Costa Rica. Un pueblo muy rural, muy pequeñito, estudié en una escuela unidocente. Tuve que estudiar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Mis papás eran de muy escasos recursos y en medio de la pobreza y el subdesarrollo fui creciendo. De hecho, digamos, yo fui beneficiario de muchas de las políticas del famoso Estado benefactor, ¿verdad? El que hoy día critico tanto. Muchas personas no lo entienden, eso es tema para otra entrevista. Y bueno, a través de becas, a través de pequeños empleos que tuve ahí, mientras estudiaba pude sacar la secundaria, luego me fui a estudiar a una ciudad aquí ya más céntrica, en Heredia. Me egresé de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y ahí fue donde empezó mi carrera política en la Universidad Nacional. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional en una comunidad de 17,000 personas. Después fui dirigente a nivel nacional ya de juventudes universitarias. Luego fui a nivel centroamericano, parte de algunos órganos del SICA y me convertí en un dirigente juvenil también en los países de Centroamérica. Estuve prácticamente por todo Centroamérica liderando procesos y proyectos de juventud.
Y en algún momento, dentro de esa evolución mía, que era de hecho muy afín a esta tendencia progresista y todo a este tema, porque era lo único que conocía, empecé a sentir como un choque entre mis valores personales, entre lo que yo creía, entre lo que ya empezaba a pensar, digámoslo así, y la realidad que estaba enfrentando dentro de la institucionalidad política a nivel de Centroamérica. Entonces, en ese momento hablé con mi esposa, que bueno, tengo una esposa y una hija de 7 meses, esa es mi familia, ese es mi núcleo familiar. Soy padre de familia, a mucha honra, creo en la familia como pilar del desarrollo de una sociedad. Y en ese momento hablé con ella y le dije que no me sentía bien, que tenía que abandonar y entonces decidí salirme de todo eso, decidí dejar de ser un referente, decidí, o sea, darme un espacio para aprender cosas nuevas, para autoanalizarme, para reconstruirme. Me fui a la parte comercial, aprendí a vender, aprendí a emprender, a darme cuenta de cómo funcionaba el mundo de los negocios y cuando me di cuenta de cómo funcionaba, caí en el liberalismo, porque cuando usted intenta poner un negocio y tiene al Estado poniéndole el zapato encima y poniéndole trabas para progresar y no puede, digamos, prosperar con libertad, entonces ahí es donde empecé a buscar una respuesta, a ver qué era lo que pasaba a nivel del sistema y por eso fue que me encontré el liberalismo y 5 años después empecé nuevamente a militar, digamos, a nivel político, pero ya del lado de la libertad, que es donde estamos hoy día, y a través de un partido político nacional, que es en el que participo, conocí el Foro Liberal de América Latina el año anterior y empecé a nutrirme de sus contenidos, de sus aprendizajes, y poco a poco hemos ido evolucionando en nuestro pensamiento y tratando de madurar un poquito más las ideas. Así, en un resumen muy breve, esa es mi historia y espero convertirme en una persona muy influyente, no solo en mi país, sino fuera de mi país, y espero poder también heredarle un legado de libertad, de vida, de propiedad privada, de respeto a la propiedad privada, a mi hija y a todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. John, te esperamos en el 6º Foro Liberal Latinoamericano que se va a organizar desde Perú. Esperamos a Costa Rica, los esperamos a ustedes con nosotros. Gracias, fue John Quesada desde Costa Rica. Un abrazo desde Lima, Perú. Te esperamos entonces en marzo para estar con nosotros, John. Un abrazo, gracias. Allá nos vemos, gracias a ustedes. Gracias y con ustedes, amigos, ya venimos en cualquier momento con otra entrevista más. Permiso.